A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos a un episodio más de Reflexiones en lo Secreto. Hoy vamos en el segundo episodio de la carta a Filemón. En el episodio pasado nosotros vimos la introducción de esta carta y hoy vamos a empezar a verlo con la lectura de la palabra y vamos a comentar, ¿verdad? Algunos puntos o reflexiones en base a este estudio que estamos haciendo de la carta a Filemón. Una carta que es parte de los libros del Nuevo Testamento que a veces no leemos mucho, a veces pensamos, ¿existen en la Biblia esa carta a Filemón? ¿Verdad? Pero sí, ¿verdad? Es una de las cartas que el apóstol Pablo escribe. Él es el autor de esa carta. Mencionábamos en el episodio anterior que más o menos esta carta fue escrita, fechada 60 o 61 años después de Jesús, después de Jesucristo. El lugar de la escritura fue la prisión en Roma y el destinatario principal es Filemón. Pero también, como vamos a ver, está dirigida a Apia, a Arquipo y a la iglesia de la casa de Filemón. Entonces, en el versículo del 1 al 3, ahí es una especie de, pues de hecho es un saludo y una especie de reconocimiento. Y te lo leo en Reina Valera 60. Te recuerdo, es el versículo 1 del capítulo 1 de la carta a Filemón y del versículo 1 al 3. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí es algo muy interesante. Si tú lees el inicio, Pablo se presenta de una manera muy peculiar. Aquí no se presenta como apóstol, sino como prisionero de Cristo Jesús. Eso muestra una humildad y una cercanía personal también, ¿verdad? Aquí Pablo no está apelando a su autoridad apostólica, esa autoridad apostólica que tenía sobre Filemón, sino a su comunión en el sufrimiento. ¿Sí? Él está diciendo, yo prisionero de Jesucristo, porque obviamente Pablo estaba preso por compartir a Jesús, por llevar las buenas nuevas, por hablar que Jesucristo era el Hijo de Dios y que era el Mesías prometido y que se le había presentado a él, ¿verdad? Porque parte del testimonio en este compartir las buenas nuevas, Pablo lo que hablaba era de ese encuentro que tuvo Jesús con él, porque no es un encuentro de Pablo con Jesús, sino un encuentro de Jesús con Pablo. Cuando él iba en persecución por la iglesia cristiana a Damasco, en ese camino a Damasco, ¿verdad? Él iba a esa ciudad y ahí en ese trayecto donde Pablo andaba persiguiendo a los nuevos cristianos, ahí Jesús tiene un encuentro con Pablo. Y a partir de ese momento, la vida de él tiene un giro de 180 grados y de ser perseguidor de la iglesia se convierte en apóstol de Jesús, en aquel hombre que llevaba el evangelio por todo el mundo conocido del Imperio Romano. Entonces, pero aquí, como te decía, cuando empieza a escribir esta carta, Pablo, él no dice soy el apóstol, sino dice soy prisionero de Cristo Jesús. Y como te mencioné, ahí se muestra la humildad.
de Pablo. Y también menciona a Timoteo. Timoteo era un hijo espiritual de Pablo, fiel a Pablo, ¿verdad? Fiel a lo que Pablo le enseñaba. Entonces, entonces, Timoteo también era un hombre comprometido con el Evangelio y también era pastor. Aquí vamos a reconocer a que Timoteo eh, también era pastor, ¿verdad? Había sido instituido por Pablo en una de las iglesias para ahí estar a cargo de ella, ¿verdad? El cuidado de los nuevos creyentes y en la enseñanza. Más adelante vamos a ver el estudio de las cartas de Timoteo, a Timoteo. También menciona, como te decía en este inicio de esta salutación, a Filemón. Y le llama, mira, cómo lo llama Pablo a Filemón? Colaborador nuestro. ¿Qué quiere decir? Que no era cualquier persona, Filemón. Era una persona que también colaboraba con el Evangelio, también colaboraba con dar las buenas nuevas. Habla también de Apia. ¿Quién era ella? Posiblemente, no lo podemos asegurar así al 100%, pero se cree que Apia posiblemente era la esposa de Filemón y Arquipo quizás el hijo, ¿verdad? De él. Y aparecen ahí como cristianos, ¿verdad? Y habla también, aquí Pablo le dice, la iglesia que se reunía en su casa. Entonces muestra la práctica común de ese tiempo de reunirse en las casas, era que era donde se reunía la iglesia primitiva, ¿no? Como ahorita muchas congregaciones, ¿verdad? Que tienen grupos pequeños en casa, ¿no? Entonces en aquel momento también, más bien yo creo que de ahí lo agarraron, ¿verdad? De hacer reuniones en casas. Entonces, Filemón era un hombre, un creyente fiel, que había una reunión en su casa, ¿sí? En su casa, él prestaba su casa para que se hablara del Evangelio. Te vuelvo a leer esta parte. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo al amado Filemón, ¿sí? Le dice ahí que amaba a Filemón. Y dice, colaborador nuestro y a la hermana Pía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces aquí, ¿saben qué podemos nosotros denotar? Que hay un núcleo en la casa de Filemón, hay un núcleo familiar, ¿verdad? Entonces, la fe cristiana comienza en el hogar. Una familia que abre su casa para la obra de Dios refleja su compromiso con Cristo. Y aquí nosotros lo podemos, eh, pues la palabra es contemporánea. Ella no pierde validez ni vigencia. Entonces aquí podemos ver que nosotros actualmente podemos también tener este tipo de, digamos, de prácticas, ¿verdad? De abrir nuestro hogar para que se predique la palabra. Tal vez ahorita dices tú, no, pues yo en mi casa no puedo tener reuniones cristianas porque no todos somos cristianos, ¿verdad? Pero pues es intentarlo, Dios puede hacer un milagro, ¿verdad? Puede hacer un milagro y hacer desde tu casa un lugar donde se predique la verdad de la palabra y se predique aquí a Cristo resucitado, que eso es muy importante. Del versículo 4 al 7 dice esta carta y continúa Pablo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Está hablando de Filemón, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos.
Entonces aquí en esta carta, Pablo inicia con gratitud y destaca la fe y el amor de Filemón. ¿Por qué? Porque el testimonio de Filemón era conocido entre los creyentes. La palabra participación indica comunión, pero esa comunión de práctica, fe que se comparte y no solo que se declara. Eso es bien importante. Mire, volvamos acá y a mí me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando aquí esta frase que escribe Pablo. Para que la participación de tu fe sea eficaz. Aquí le da un adjetivo a la fe. Sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Hay un bien en el corazón de Filemón. Él no era una persona de fe y amoroso nada más porque así fuera su personalidad, si era porque la presencia de Jesús en su vida, ¿no? Y luego dice, tu fe sea eficaz. Entonces yo aquí me puse a meditar y a reflexionar. ¿Puede pasar que nuestra fe, que mi fe, no sea eficaz? Y yo creo que sí. Esto puede llegar a pasar en mi vida cuando yo solamente digo que tengo fe, pero no tengo acciones de fe. Y una de esas acciones de la fe es el amor hacia las personas. Entonces ahí, ¿verdad? Hay que como que prestar atención y meditar en esta parte de la palabra y seguir preguntando al Espíritu Santo, ¿qué es una fe eficaz? Que da a conocer a Jesús, ¿verdad? A través del amor. Pero aquí Pablo reconoce esta característica en el corazón y en la vida de Filemón. Entonces, por eso Pablo inicia con gratitud, destacando la fe y el amor de Filemón. Y Pablo muestra sabiduría espiritual. Antes de pedir algo difícil, porque esta carta era para pedirle algo a Filemón, ¿sí? Era para solicitar algo, era para hacerle una petición muy especial. Entonces, Pablo muestra esa sabiduría espiritual. Y antes de pedir algo difícil, afirma lo bueno que ve en Filemón. Cuando habla de que confortar los corazones, ¿verdad? Dice aquí también la palabra en estos versículos. Sugiere alivio y consuelo emocional que proviene del amor cristiano. No solamente la fe eficaz va a traer ese amor, ¿verdad? Esa manifestación de amor, pero también, y esa manifestación de amor va a provocar en las otras personas que el corazón sea confortado, de traer consuelo emocional, ¿verdad? Porque aquí no nada más es que nos quedemos en el área espiritual, sino que también nosotros recordemos que también hay una parte de nuestro ser que es el alma, entonces necesitamos también nosotros consuelo emocional en determinados momentos de nuestra vida. Y Filemón era una persona que proporcionaba al corazón de Pablo y a las demás creyentes y a las personas de su hogar, ¿verdad? Y me imagino que con la gente que él convivía, un confort en las emociones también de ellos. Entonces, aquí Pablo, antes de exhortar o corregir o solicitar o pedir, él lo que hace y así debería de ser un verdadero líder espiritual, reconocer lo que Dios ya está haciendo en la otra persona. Y fíjate, aquí no es un manipuleo, ¿verdad? Aquí no es como, mira, te voy a dar por la suave porque después te voy a dar un ramalazo, ¿verdad? O sea, primero te sobo y luego te pego, ¿no? No, era porque esta era una realidad en la vida de Filemón. Y Pablo lo tenía que establecer y a lo mejor Filemón ni tan siquiera se veía él mismo como Pablo lo veía. ¿Te ha pasado que a ti personas te dicen, no, fíjate, Lupita, que tú eres una persona que aportas a mi vida esto y lo otro, y tú te quedas, y tú te puedes quedar así como que, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Yo? O sea, como, ¿en qué momento? ¿No?
que también, por ejemplo, que a Damari le pueden decir a una persona, mira, es que tú cuando me abrazas, yo siento un abrazo tan especial, ¿verdad? Que siento tan rico, me siento tan confortada, ¿verdad? Aliviada cuando tú me das un abrazo. Y Dama de poder decir, pero ¿cuándo pasa eso? Pues si no, mal abrazo, ¿verdad? Porque a veces no reconocemos nosotros, ¿sí? Que a Sonia le puedan decir, no, es que ese consejo que me dice, y tú dices, ¿cuál consejo? Si no le dije tal y cual cosa, y que a lo mejor Sonia siente que se lo dice así como, ¡pah! ¿Verdad? Entonces, a veces puede llegar a pasar, que tal vez le llegó a pasar a Filemón, que no se veía como Pablo lo estaba viendo. No se veía toda esa transformación que el Espíritu Santo había hecho en su vida a partir de conocer a Jesús y abrirle el corazón, ¿verdad? A lo mejor no lo veía. Entonces Pablo, de una manera sabia espiritualmente, primero le dice a Filemón lo que hay de Dios en él, antes de cualquier cosa, ¿verdad? Y ya en el versículo 8, del 8 al 9, dice, por lo cual, fíjate, o sea, pasa del último versículo en el 7 que dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. ¿En el amor de quién? De Filemón. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, ¿no? Y después de esto empieza en el 8, por lo cual, ¿verdad? O sea, como establece el carácter de Dios en la vida de Filemón, o sea, lo establece en el sentido que se lo da a conocer a Filemón. Porque a lo mejor Filemón ni por aquí, ¿verdad? No le pasaba que este impacto causaba su vida en las demás personas. Pero aquí dice Pablo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, ¿no? Entonces, primero Pablo apela al amor que hay en Filemón. Y dice, y mira, yo tengo la autoridad, dice Pablo, te lo parafraseo, ¿verdad? Yo tengo la autoridad para, para pedirte algo, para hacerte un mandato, pero no lo voy a hacer así. Más bien te ruego por amor. Y aquí también, como te decía al principio, es un carácter de humildad en Pablo. Porque mire, cierto o no, seas mamá, también las esposas somos así, ¿no? O seas empresaria o empresario, ¿verdad? Tú dices, tú, no, aquí mis chicharrones truenan, ¿no? O sea, yo aquí mando, ¿no? Y yo tengo la autoridad y digo las cosas como son, ¿no? Porque me tienen que hacer caso. Pablo tenía esa autoridad espiritual sobre Filemón. Él le podía decir, ¿sabes qué? Te escribo porque quiero que hagas esto puntualmente, ¿verdad? Pero él le dice, te ruego, ¿verdad? Te ruego, por amor. Y le dice, porque siendo como soy, Pablo, ya anciano, ¿verdad? Ya era un adulto mayor. Y ahora, además de ser anciano, soy prisionero de Jesucristo. Y no lo estaba hablando de una manera metafórica, así romántica, no, era el prisionero literal, ¿verdad? Encarcelado. Entonces, pero ahí, en toda esta condición de Pablo, él le ruega a Filemón. Se presenta como un anciano y prisionero. Aquí usa esto apelando a la empatía de Filemón. Y en lugar, como te dije, de dar una orden, hace una súplica. En lugar de usar la firmeza, la dureza, usa la ternura. Entonces aquí podemos nosotros reflexionar
y meditar que el Evangelio enseña que el amor es más poderoso que la imposición. ¿Cierto o no? La autoridad espiritual se ejerce con humildad. ¿Verdad que eso como que parecen cosas como que opuestas, ¿no? El amor es más poderoso que la imposición. Yo tengo una amiga que vive en Guadalajara, que ella dice esta frase: en el pedir está el dar, ¿verdad? Y yo creo que en ese momento aquí Pablo apelaba a esa frase, ¿no? Haciendo una súplica con amor. Y aquí lo podemos, nosotros pongámoslo en nuestro aquí y en nuestra ahora. Volvemos a los mismos, a los roles. A veces por los roles que tenemos de autoridad, no hacemos las peticiones ni hacemos las cosas con un amor que pueda confortar los corazones de quien nos está escuchando. A lo mejor somos mamás impositivas, a lo mejor somos esposas demandantes, a lo mejor somos hijas que no honramos, ¿verdad? Que queremos que nuestros padres hagan las cosas como nosotros queremos. Y aquí es que lo que nos debe de motivar a ti y a mí siempre es el amor. Bueno, entonces vamos a dejar aquí esta parte del estudio de la carta a Filemón y vamos a continuar en dos partes más de esta serie y para irnos poquito a poquito. Entonces, para concluir y hacer un pequeño resumen, ¿cómo es importante el poder reconocer en las personas que están cerca de nosotros lo que hay de Dios en sus corazones, como Pablo lo hizo con Filemón? Lo importante también de que si somos personas que tenemos una autoridad sobre otras personas y queremos nosotros pedirles que hagan algo, no hacerlos desde la imposición, sino a través del camino del amor. Y reconocer aún que haya personas que tengan, digamos, una vida menos madura, por decir, que nosotros, poder nosotros ser humildes y no querernos poner en esa posición de autoridad de una manera, pues casi dictatorial, ¿verdad? Entonces, estos inicios de esta carta nos enseñan mucho. Entonces, yo te animo a estar meditando, que sigas leyendo estos primeros versículos de esta carta y sigas pidiéndole al Espíritu Santo que te hable qué hay para ti en esta pequeña carta. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Música, palabra de Dios, consejos, entrevistas y mucho más. Todo el día, todos los días, 24 horas llenas de inspiración. Estás en Lo Secreto Radio, el lugar de intimidad con Dios. Descubre un lugar de intimidad con Dios. Entra a www.enlosecreto.com y accede a devocionales, estudios bíblicos, reflexiones y En Lo Secreto Radio en vivo. Todo en un solo lugar. Conéctate hoy en www.enlosecreto.com y vive la experiencia. Finaliza En Lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En Lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.